Godzilla vs Tiburones X. Todo comenzó en 2040 en un laboratorio de Monarca en el que trajeron los restos de Mechagodzilla. Al analizar el cuerpo del robot vieron que tenía un sensor el cual si se lo colocabas a cualquier ser vivo tendría el tamaño de Godzilla. Monarca lo aprovechó ya que debían acabar con Godzilla debido a que inevitablemente era un peligro. Los de Monarca decidieron probarlo con criaturas marinas ya que tendrían movimientos similares. Tras esto lo probaron con una langosta a la que llamaron Evira, una piraña, un pez espada y una orca, pero no funcionó ya que calcularon sus movimientos y al compararlos con los de Godzilla vieron que no eran lo suficientemente fuertes. Tras esto lo probaron con los animales más temidos del mar. Los tiburones. Crearon el experimento con un tiburón blanco, un tiburón tigre, un tiburón martillo y un megalodón, un tiburón que se extinguió hace millones de años el cual con la ciencia y la tecnología fue traído al siglo XXI. Les llamaron los tiburones X. Monarca tenía a estos depredadores marinos en un colosal acuario seguro bajo el Oceanographic donde los entrenaban y educaban. La gente estaba muy orgullosa de Monarca por el increíble proyecto que habían hecho. También fue increíble que hayan sido capaces de hacer que hayan traído de vuelta al megalodón y que diesen esperanza a la humanidad. Al poco tiempo llegó María, la hija de Ginés con una edad de 10 años la cual estaba fascinada con el proyecto que creó su padre. Ese mismo día recibió un informe. Un equipo de investigadores de Rusia, Francia y Alemania encontraron un océano que se encuentra entre 410 y 660 kilómetros bajo la superficie terrestre. Ese lugar tenía niveles muy altos de radiación, tenía una antigüedad de 2700 millones de años y es más grande que todos los océanos de la Tierra juntos. Lo más aterrador fue que se encontraron muestras de que había vida en ese océano. Se creían que eran criaturas gigantescas y prehistóricas. Lo más turbio era que esa gran masa de agua tenía salidas en los océanos de la Tierra. Tras esto los de Monarca investigaron. Al llegar allí vieron lo que parecía ser un enorme huevo de procedencia desconocida. Al poco tiempo apareció un kraken. Los de Monarca notaron que ahora la mitología escandinava tiene sentido. También notaron que ese huevo era del kraken ya que estaba en su hogar. Mientras el kraken atacaba a los de Monarca, Godzilla apareció para enfrentarse al kraken. Esto debido a que el huevo transmitió una señal que le llamó la atención. Cuando Godzilla llegó fue atacado por el kraken. El kraken era extremadamente rápido y por un momento le causó a Godzilla muchos problemas. Pero aún así Godzilla consiguió retomar el control de la batalla y con la ayuda de su aliento atómico terminó derrotando al kraken fácilmente. Godzilla siguió a los de Monarca pues la señal del huevo se encontraba en movimiento debido a que se lo estaban llevando, pero los de Monarca consiguieron escapar. Cuando llegaron de nuevo a España contaron en las noticias que habían encontrado lo que parecía ser un huevo de kraken. Los de Monarca lo tenían guardado en una enorme pecera en el Oceanographic. Al poco tiempo llegaron unos niños de excursión al lugar donde estaba el huevo. Ellos le cantaron una canción pero debido a eso el huevo se empezó a poner de color naranja y provocó alboroto en el lugar, tanto que se rompió la pecera y tuvieron que irse de allí. En eso María se acercó a ver cómo estaba el huevo. El cascarón del huevo empezó a romperse y de este salió una cría de una altura de 12 metros. María avisó inmediatamente a sus padres y estos vieron a la cría. Al verla descubrieron que ese huevo no era de kraken debido a que nació un ser muy parecido a Godzilla. Sergio al verlo supo que era un Titanus Gojira. Sergio les dijo que lo sabía debido a que el comandante para la conquista de la Tierra desde el tercer planeta del agujero negro del espacio exterior le dijo que previamente en 1954 hubo una criatura de la misma especie de Godzilla que mutó por la radiación de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial y arrasó Japón hasta que lo mataron. Debido a lo que le dijo también sabía que esa especie es anfibia hasta que muta por radiación. Por lo tanto la radiación de la gran masa de agua era la razón por la que esa cría sea bípeda. La cría era muy mimosa y quería a María debido a que ella le vio nacer así que creía que era su madre. María se encariñó con la cría y le llamó Godzi. Los padres de María estaban muy tranquilos ya que no era como Godzilla. Martín se preguntó cómo puede ser posible que haya una cría de Godzilla en un nido de kraken. En eso Juan dijo que quizá haya sido un parasitismo de cría. El parasitismo de cría ocurre cuando un ave pone sus huevos en el nido de otra ave. Los de Monarca estaban convencidos de que ese huevo era de otro miembro de la especie de Godzilla y no del que ya conocen. En eso Emma sintió la presencia de Godzilla.
Godzilla había llegado a Venidor y comenzó a dirigirse hacia el Oceanographic con la intención de recuperar a la cría y criarla como si fuera suya. Tras esto Monarca envió a los Tiburones X para detener a Godzilla. Los Tiburones X se enfrentaron a Godzilla bajo el mar abrumado por su impresionante camuflaje, sus ataques inesperados desde abajo, su velocidad y forma de atacar. Después de que los Tiburones X derribaran a Godzilla comenzaron a morderle haciéndole sangrar. Los de Monarca al verlo con submarinos estaban alegres. Parecía que la victoria estaba a favor de la humanidad. Pero Godzilla con su pulso nuclear logró impactar con su radiación a los Tiburones X, lo que provocó que su cuerpo sea gravemente afectado. Godzilla se levantó y con su aliento atómico derrotó a los Tiburones X. Godzilla continuó con su camino hacia Valencia. Godzilla estaba provocando el caos hasta que llegó al Oceanographic. Los de Monarca escondieron a Godzilla en el sótano del edificio, hasta que finalmente Godzilla se fue. Godzilla estaba muy triste. Desde que emergió por primera vez en Madrid pasó por una crisis porque no sabía lo que era ni por qué era y se sentía totalmente solo sin nadie que pueda entender el sufrimiento que estaba pasando tanto físico como emocionalmente. A causa de la agonía que le causaron sus mutaciones por culpa de la radiactividad, viendo como toda la humanidad estaba intentando matarle cuando al mismo tiempo nadie sabía lo que le estaba ocurriendo. Pero al mismo tiempo quería continuar con su existencia porque tenía la esperanza de encontrar a alguien que lo pueda comprender y que le acompañe. Al mismo tiempo la ciudad de Valencia había quedado arrasada. La gente ya estaba harta de los ataques de Godzilla. Por otro lado, los de Monarca recogieron los cuerpos de los Tiburones X, los cuales seguían con vida y les hicieron más veloces y con una mordedura mucho más fuerte. Godzilla se mantuvo en el sótano del Oceanographic, el cual pertenecía a Monarca, donde se crió y estudió. Los científicos de Monarca descubrieron que Godzilla poseía un cerebro secundario en su cadera que controlaba la función motora en la parte inferior de su cuerpo. Dado a que Godzilla y Godzilla eran de la misma especie, Monarca concluyó que Godzilla debía tener la misma característica. Tras esto se formó un plan para usar a Godzilla como cebo desde un barco de mercancía para traer a Godzilla hacia las Islas Baleares, donde los Tiburones X atacarían para destruir su cerebro secundario, paralizarlo y finalmente matarlo. María protestó contra su padre debido a que no estaba de acuerdo con usar a Godzilla como cebo debido a que era un ser vivo que piensa y siente. Sin embargo, Ginés la explicó que no había otra opción debido a que debían acabar con Godzilla por el bien de la raza humana. Durante la noche María vio el mar mientras estaba triste. Su madre Emma llegó para ayudarla y la preguntó por qué no le parecía justo el plan de su padre. María le explicó que puede que parezca aterrador que haya habido criaturas gigantes como las que han atacado, pero esa gran masa de agua en la que encontraron al Kraken y al huevo demuestra que esas criaturas llevan viviendo en él planeta desde hace 2700 millones de años, mientras que la humanidad solo ha vivido 2 millones de años. María creía que ambas especies pueden coexistir. A la mañana siguiente metieron a Godzilla en un camión que le llevaría hasta el barco que iría a las Islas Baleares. Pero María insistió en acompañarle, por lo que la dejaron que vaya dentro del tráiler con Godzilla. El camión, cuando llegó al barco, dejó el tráiler y el barco zarpó. María cuidó mucho de Godzilla. Pero de camino el Kraken, quien seguía vivo y con poder radiactivo gracias al ataque de Godzilla, hundió el barco donde estaban María y Godzilla. El Kraken mató a toda la tripulación y se terminó llevando el tráiler donde estaban María y Godzilla. Los Tiburones X, la orca, Evira, la piraña y el pez espada fueron enviados para matar al Kraken y salvar a María y a Godzilla. La razón por la que enviaron de acompañamiento a la orca, Evira, la piraña y el pez espada como compañeros de los Tiburones X fue porque el Kraken había aumentado mucho de poder y era más grande que Godzilla. El Kraken y los Tiburones X junto a sus compañeros se encontraron en la playa de Palma en Mallorca. Los Tiburones X se acercaron para morderle uno de sus tentáculos. Pero el Kraken atacó con los pinchos que tenía en sus tentáculos haciéndole sangrar. En eso el megalodón mordió la cabeza del Kraken. La orca, Evira, la piraña y el pez espada también atacaron. Pero el Kraken aguantó el ataque y se liberó de los que le estaban atacando. En eso el Kraken huyó para distraerlos. El Kraken llegó atacando inesperadamente con sus tentáculos. Los Tiburones X lo pudieron esquivar, pero el Kraken les dio en sus branquias, lo cual les hizo un gran daño. La orca, Evira, la piraña y el pez espada huyeron hacia las profundidades. El Kraken les persiguió, pero en eso el tiburón blanco, el tigre y el martillo llegaron de sorpresa y le mordieron los tentáculos, arrancándole varios de ellos, hiriéndole gravemente. El Kraken huyó, pero en eso el megalodón llegó mordiéndole la cabeza.
El Kraken intentó que el Megalodón se aleje de él y lo consiguió. El Megalodón huyó a las profundidades. El Kraken estaba muy herido pero no se daba por vencido. Los tiburones X y sus compañeros se acercaron a toda velocidad y el Kraken se dirigió a por ellos para embestirles. El Kraken casi les dio un fortísimo ataque pero los tiburones X y sus compañeros lo esquivaron y le mordieron. Un gran trozo de carne arrancándose. Debido a esto el Kraken se desmayó por las heridas. Poco después de la derrota del Kraken, Godzilla llegó a la playa Palma de Mallorca para desafiar a los tiburones X y a sus compañeros y de esta forma recuperar a Godzilla. Godzilla atacó a sus oponentes lanzando su aliento atómico mientras que los tiburones X atacaban con sus brutales reflejos y ferocidad. En medio de la pelea hubo un impacto derribando a ambos monstruos. Godzilla se acercó a los tiburones X dominando la pelea cuerpo a cuerpo agarrándoles de la cabeza de arriba abajo. Ebirah nadó y distrajo a Godzilla aprovechando la situación para que los tiburones X se levanten. Debido a la radiación que dejó Godzilla en el agua, los tiburones X y sus compañeros se fusionaron en un solo ser creándose a Super Megatiburón. Super Megatiburón atacó salvajemente a Godzilla y consiguió morderle la cadera. Super Megatiburón sabía que ese era su punto débil ya que era súper inteligente. Super Megatiburón mordió la zona donde está el cerebro secundario de Godzilla hasta que lo partió por la mitad, paralizando a Godzilla y tirándolo a las rocas marinas. Super Megatiburón atacó fieramente con la intención de matar a Godzilla de una vez por todas. Mientras esto sucedía, los de Monarcas sacaron a María y a Godzilla del tráiler. Godzilla al salir del tráiler rugió llamando la atención del Kraken herido mortalmente. El Kraken nadó hacia Godzilla para defenderle, y fue derribado por el ataque del Super Megatiburón. El Kraken cayó gravemente herido sobre Godzilla aparentemente muerto y sacrificó su vida transfiriéndole su fuerza vital. Tras esto el cuerpo del Kraken se desintegró mientras que el cerebro de Godzilla se reconstituyó y se puso de pie. Godzilla, revitalizado por la energía del Kraken, emitió una gran cantidad de calor, lo que provocó que la aleta dorsal del Super Megatiburón se derritiera. Godzilla disparó su aliento atómico espiral rojo recién adquirido que dañó gravemente a Super Megatiburón. Super Megatiburón respondió atacando desde abajo, pero el aliento atómico de Godzilla ahora era extremadamente poderoso, provocando que el cuerpo del Super Megatiburón sea quemado y derrotado. Tras esto Godzilla se acercó a Godzilla y este huyó de Godzilla. Le daba miedo por su enorme tamaño. Godzilla no quería irse con Godzilla. Los de Monarca entraron en su helicóptero para irse, incluida María. Pero Godzilla creía que era su madre. Tras esto María se despidió de Godzilla. Emma usó sus habilidades telepáticas para decirle a Godzilla que se vaya con Godzilla. Tras esto Godzilla y Godzilla regresaron al mar, siendo Godzilla el hijo adoptivo de Godzilla. Fin.